Hay lugares donde la mente humana y lo inexplicable, bueno, chocan de frente. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos sitios tan complejos, los hospitales psiquiátricos. A través de varios relatos vamos a explorar esa delgadísima línea que a veces parece separar una enfermedad mental de algo más. Y esta frase, la verdad, lo resume todo. ¿Es algo psiquiátrico o es otra cosa? Esa es la duda, el corazón de todas las historias que vamos a ver, donde los diagnósticos de los doctores como que se quedan cortos para explicar todo lo que está pasando. Bueno, vamos a entrarle al tema. A ver, este debate entre la ciencia y lo espiritual no es nada nuevo, ¿verdad? Pero imagínense ese mismo conflicto, esa misma duda, pero encerrada entre las paredes de un hospital psiquiátrico. Ahí la cosa se pone intensa, por decirlo menos. Es como si estuviéramos viendo la misma película, pero con dos lentes totalmente distintos. Por un lado, la ciencia te dice, mira, esto es un trauma en el cerebro, falta de oxígeno, una alucinación. Todo tiene una explicación lógica, ¿no? Pero por el otro, tienes las interpretaciones que hablan de posesiones, de saltos a otras realidades. O sea, es la misma mente, el mismo suceso, pero las conclusiones vienen de dos mundos completamente diferentes. Y para entender esto mejor, vamos a ver un caso que de verdad, desafía todo lo que creemos saber sobre la realidad y el tiempo. La historia empieza como algo que podríamos leer en cualquier informe médico. Un chico, Diego, de 17 años, está en una fiesta, mezcla alcohol, drogas, lo que a veces pasa. Termina con un golpazo en la cabeza y casi se ahoga, lo rescatan, lo llevan al hospital. Hasta aquí, todo suena trágico, sí, pero dentro de lo que cabe, comprensible. Pero agárrense porque aquí es donde la cosa se pone rarísima. Cuando Diego despierta, no es que esté confundido y ya. Él insiste, pero de verdad insiste, en que no acaba de sobrevivir a un accidente. Él dice que vivió una vida completa, que se graduó, se casó, tuvo hijos, nietos, y que se murió de viejo, y que justo después de morir, ¡pum!, despertó otra vez con 17 años, en esa misma cama de hospital. Y aquí es donde todo se rompe. ¿Qué pasó realmente? Para los doctores es obvio, un trauma cerebral, alucinaciones por las sustancias, falta de oxígeno, tiene todo el sentido médico. Pero para otros, esto suena a un salto cuántico, a una experiencia real en otra línea de tiempo. Y mientras todos debaten, ¿qué pasa con Diego? Pues está medicado, con ideas suicidas, imagínense, atrapado entre una vida entera que recuerda perfectamente y esta otra que le obligan a vivir, de nuevo. Ok. Ahora cambiemos de perspectiva. Dejemos al paciente por un momento y veamos qué pasa cuando este conflicto lo vive alguien del personal. Alguien que, digamos, decide tomar cartas en el asunto. Conozcamos a Don Miguel. Él es guardia de seguridad en un psiquiátrico, un hombre muy religioso. Pero su historia tiene un antes, una tragedia terrible donde perdió a su esposa Lucía y a su hijo pequeño en un accidente. Años después, una noche cualquiera en su trabajo, esa vieja herida se va a abrir de la forma más inesperada. Imaginen la escena. Un paciente, uno de los más violentos, se le queda viendo y le suelta, así, de la nada. Hoy estarás conmigo en el infierno. ¿Dónde está Lucía y tu pequeño? Uf, ¿cómo podías saber eso? ¿Cómo? Para don Miguel, esa fue la señal. No estaba hablando con un enfermo, estaba cara a cara con otra cosa. Y lo que hizo don Miguel no fue un impulso, para nada. Fue una preparación casi militar, pero en el plano espiritual. Semanas de ayuno para purificarse. Oración constante, día y noche. Empezó a rociar agua bendita en la puerta de la celda, a escondidas. Estaba convirtiendo su propio dolor y su fe en un arma para la batalla que sentía que tenía que librar. Y el día llegó. Miércoles de ceniza. Delante de todo el personal, doctores, enfermeras, don Miguel se paró frente al paciente y empezó a recitar los ritos de un exorcismo. Y cuentan que el paciente se convulsionaba de una forma inhumana. La historia fue tan fuerte que hasta salió en el periódico local. Piénsenlo, un exorcismo documentado dentro de un hospital del gobierno. La línea entre ciencia y fe no es que se borrara, es que explotó en 1000 pedazos. Y es que estas historias, la de Diego, la de don Miguel, no son casos aislados. Parece que estos lugares, con tanto dolor y sufrimiento concentrado, como que se quedan impregnados, como si las paredes absorbieran toda esa energía.
Está, por ejemplo, la historia de Ejita, una paciente joven que se hace amiga de una viejita que parece inofensiva. Un día la anciana le confiesa un secreto horrible, que hace años se comió a su propio bebé, y a partir de esa confesión algo se desata, un espíritu que no solo atormenta a la anciana, sino que se le pega a la joven y la sigue a ella y a su familia por años, incluso fuera del hospital. ¿O qué tal el famoso Hospital San Rafael? Un lugar con una historia terrible de tratamientos brutales y exorcismos. Tiraron casi todo el edificio, pero dejaron la fachada. Y la gente de la zona jura, de verdad jura, que si pasas por ahí de noche todavía se pueden escuchar los gritos, como si el dolor se hubiera quedado grabado en las piedras. Y a veces, un solo acto de violencia basta para dejar una cicatriz. En otro hospital manejado por monjas, un paciente asesina a una de las cuidadoras. Desde entonces, la leyenda es que su fantasma se quedó ahí, rondando los pasillos, un recordatorio permanente de la tragedia. Al final, después de escuchar todo esto, la pregunta es inevitable. Cuando la ciencia se topa con un muro, cuando las explicaciones médicas simplemente no alcanzan, ¿qué nos queda? ¿Qué se supone que debemos creer? Porque en ese espacio, en esa duda, es donde estas historias nacen y se quedan, dejándonos pensando hasta dónde llega lo que realmente conocemos.